Saludos desde Euronews. Largo camino el que lleva a las elecciones generales en España, no menos tortuoso que el de la coalición que espera a Israel. En dictámenes judiciales, Boris Johnson queda pendiente de una resolución del Supremo sobre su cuestionado cierre del Parlamento. Y las bombas de la guerra del Yemen, que tantos veían como un conflicto regional, han tenido repercusión en territorio saudí y en el mercado del petróleo universal, en cada coche y en cada casa. Pero hoy ha habido bastante más. Les ofrecemos las claves del día en 15 minutos. Pedro Sánchez no se presenta a la investidura. La abstención de Unidas Podemos y el no de PP y Ciudadanos aboca la convocatoria de elecciones generales en España. Christine Lagarde dirigirá el Banco Central Europeo. El Parlamento respalda la nominación de Lagarde hecha por los Estados para dirigir la institución financiera de los 19 países de la zona euro. Cerrados los colegios electorales en Israel, recuento y difíciles coaliciones en una oferta electoral muy fragmentada. Mujeres iraníes utilizan los centros comerciales para ver el fútbol que en los estadios les está prohibido presenciar bajo pena de cárcel. La FIFA no interviene ante el gobierno de Teherán. Si en España finalmente hay elecciones es porque los partidos políticos con capacidad para negociar ven más ventajas en repetirlas que en pactar. Una mezcla de datos demoscópicos e intuición parece hacerles creer que saldrán renovados y reforzados por el electorado. Así han jugado sus cartas. Nuevas elecciones generales en España el próximo 10 de noviembre. Así lo ha comunicado el presidente del Gobierno en funciones después de que el rey no haya encontrado a ningún candidato. Pedro Sánchez ha criticado que el PP, Ciudadanos y Unidas Podemos hayan bloqueado las opciones que tenía. La ronda de consultas que ha mantenido el monarca Felipe VI con todos los partidos del Congreso español ha demostrado que Pedro Sánchez, ganador de las últimas elecciones, no tenía los apoyos necesarios ni las abstenciones suficientes para ser investido presidente. Sánchez, que ya tuvo 2 votaciones de investidura fallidas en julio, no ha conseguido llegar a un acuerdo con Unidas Podemos para formar un gobierno de entendimiento. Ha justificado que lo que se necesita es un gobierno para una legislatura y no solo para una investidura. Tampoco ha cuajado la propuesta de Ciudadanos que proponía una abstención técnica junto al Partido Popular si los socialistas cumplían con 3 condiciones. La respuesta de Sánchez, que aseguraba ya cumplir con esas premisas, no ha sido suficiente para el centro-derecha. El presidente del Gobierno en funciones también ha querido dejar claro que la opción de un acuerdo in extremis no sería posible, ya que el rey no ha designado al final a ningún candidato. La autoorganización local Pueblo a Pueblo ha conseguido aliviar en varias localidades españolas las consecuencias de una gota fría que ha dejado desamparadas a miles de personas que han tenido que dejar sus casas. Ayuda mutua y apoyo vecinal ante la magnitud del desastre meteorológico. La localidad murciana de Los Alcázares es una de las muchas que se han visto afectadas en España por el paso de la Dana o gota fría. Tras pasar varios días con el agua al cuello, su ayuntamiento lanzó un grito de auxilio al que respondieron más de 1000 personas. Entre ellas estaban los padres del club local de balonmano que, tras acudir a limpiar las instalaciones del centro, decidieron auxiliar a sus vecinos. Sandra Cañete, que tiene a 2 hijos en el club, estaba en ese grupo. Lo que vio le causó una profunda impresión. La primera casa que yo llegué, había un hombre de 80 años, 24 horas sin comer y solo, sin luz y con agua y con mucho barro. 25 personas del club, entre padres e hijos, trabajaron a destajo para socorrer a los más desamparados, personas que, como comenta Sandra Cañete, necesitan de todo. Ropa, víveres, comida, todo eso hace falta. Todo. Porque eso, lo han perdido todo. Y hay gente que no tiene nada y no saben cómo van a remontar en su vida. El brazo tendido por los padres y madres de los miembros del club de balonmano no se restringe a Los Alcázares, sino que alcanza a localidades vecinas igualmente afectadas por la Dana. Acostumbrados a convivir con la gota fría, nadie recuerda nada igual y los voluntarios como Sandra se sienten completamente desbordados por la magnitud del desastre. Que nos ayuden, por favor, que los políticos vienen, se echan la foto y se van, pero hay gente que necesita ayuda y que nos ayude, que todo lo estamos poniendo la gente, la escoba, los tiradores, todo sale de la gente que ayuda voluntaria.
La peor dana que se recuerda en España en 140 años ha dejado 7 muertos y daños valorados en cientos de millones de euros. 3 días dedicará el Tribunal Supremo del Reino Unido a estudiar si la decisión de cerrar el Parlamento del primer ministro no electo Boris Johnson es legal o, por el contrario, fue una medida ilegal, como dictaminó el Tribunal de Apelaciones de Escocia. Una vez más, el cómo y cuándo del Brexit. En Londres, decenas de manifestantes protestan a las puertas del Supremo, que inicia la vista para decidir sobre el cierre del Parlamento decretado por Boris Johnson. La demanda ha sido presentada por la empresaria Gina Miller, que acusa al gobierno de anular la soberanía del Parlamento. Bajo la presidencia de Brenda Hale, 11 jueces deberán escuchar los argumentos a favor y en contra de la decisión de Johnson de suspender durante 5 semanas el Parlamento. No ha habido un solo primer ministro que haya abusado así de sus poderes en los últimos 50 años, alegaba David Panic, el letrado que representa la acusación. El tribunal debe dilucidar si Johnson quebrantó la ley al ocultar los verdaderos motivos por los que aconsejó a la reina ordenar el cierre del periodo de sesiones de Westminster. Si este tribunal determina que el consejo a la reina del primer ministro fue ilegal, entonces este tomará las medidas necesarias para cumplir con cualquier decisión del tribunal, argumentó el abogado del gobierno Richard King. Johnson suspendió el Parlamento durante 5 semanas después de que los parlamentarios aprobaran una ley que le exigía pedir a Bruselas una extensión del plazo del 31 de octubre si no se llegaba a un acuerdo para el Brexit. La vista del Supremo se prolongará durante 2 días más. El veredicto será pronunciado a principios de la próxima semana. Si el primer ministro pierde, como lo hizo en el Tribunal de Escocia la semana pasada, podría forzar el regreso de los parlamentarios al Parlamento antes del 14 de octubre. El momento clave tendrá lugar cuando el ex primer ministro John Major exprese al tribunal sus argumentos ante los magistrados. Es excepcional que el ex primer ministro británico del Partido Conservador se pronuncie en el momento actual sobre el tema de Europa, algo que ha dividido al partido durante décadas. Vincent McAviney, Euronews, London. De cargo a cargo, tras 8 años al frente del Fondo Monetario Internacional, Christine Lagarde marcará desde noviembre la ruta monetaria de la UE. Derecha, centristas, socialistas y verdes le dan su apoyo. Lagarde ni ha comparecido ante el Parlamento Europeo ni lo ha necesitado. Falta la ratificación del Consejo Europeo. Con 394 votos a favor y 206 en contra, Christine Lagarde obtuvo este martes la aprobación del Parlamento Europeo para dirigir el Banco Central Europeo. Los líderes de la Unión Europea formalizarán su nombramiento a mediados de octubre por un periodo de 8 años. Con el nombramiento de Lagarde ahora tenemos a 2 mujeres al frente de 2 de las instituciones más importantes de Europa, recordaba Frances Fitzgerald del Grupo Popular. Se trata de un enorme avance para la igualdad de género en Europa, aunque es evidente que siguen existiendo grandes desafíos, sobre todo en los ámbitos económico y financiero. Según nuestra experta en economía, la desaceleración del crecimiento en la zona euro es uno de los puntos clave. La semana pasada, Mario Draghi anunció un nuevo paquete de estímulos. De esta manera, asumió la responsabilidad de una decisión bastante difícil y de alguna manera despejó el camino para Christine Lagarde. Por otro lado, podríamos decir que sus manos están muy atadas al hablar de qué más se podría hacer para ayudar a la economía y al crecimiento si las medidas anunciadas por Mario Draghi no funcionan bien. Elecciones en Israel con Benjamín Netanyahu acusado por la Comisión Electoral Central de infracciones de violar la normativa de la jornada de votaciones. No hay una mayoría clara entre derecha, ultraderecha y fundamentalistas religiosos y, por otro, el centro y la disminuida izquierda, que permita anticipar qué gobierno de coalición se formará. Sin panorama político claro tal como se preveía, al cierre de los colegios electorales en Israel, la encuesta a pie de urna da un empate técnico a los principales candidatos, Benny Gantz y al primer ministro saliente, Benjamín Netanyahu, ambos insuficientes apoyos para formar gobierno con sus socios tradicionales. Según esos primeros sondeos, tanto el derechista Likud de Netanyahu como el centrista azul y blanco de Gantz lograrían unos 32 diputados. El bloque de partidos de derecha y religiosos tendría 56 escaños, 5 menos de los necesarios para tener mayoría en una Cámara de 120, mientras que el de centro e izquierda se quedaría en 54. Han bastado unos drones para poner en jaque el poderío petrolífero mundial de Arabia Saudí. El conflicto de Yemen se ha impuesto en todos los mercados y en los depósitos de gasolina de cada vehículo del mundo.
Arabia Saudí va a tardar semanas en recuperar su ritmo de producción. Tras el ataque con drones a la refinería Aramco en Arabia Saudí, el rey Salman bin Abdulaziz trata de tranquilizar a los mercados e insiste en que el país puede manejar la situación. Las dos refinerías han perdido momentáneamente la mitad de su bombeo, unos 5,5 millones de barriles diarios. Abdulaziz subraya que no solo fue un ataque contra el territorio saudí, sino contra toda la economía mundial. El monarca saudí tal vez no haya apreciado la respuesta de Angela Merkel, que a pesar de condenar el ataque a las refinerías saudíes, no levantará el embargo de armas que el gobierno alemán impone a Arabia Saudí debido al asesinato del periodista Jamal Khashoggi y a la participación de Riad en el conflicto del Yemen. Por el momento no veo las condiciones para cambiar la postura del gobierno alemán sobre el embargo de armas a Arabia Saudí. Y creo que es esencial trabajar en una solución política al conflicto yemení, por difícil que esta parezca, declaró Merkel. Aunque la acción fue reivindicada por los rebeldes hutíes del Yemen, Estados Unidos acusa a Irán del ataque con drones. Francia, como otras potencias europeas, pide precaución. Francia no tiene pruebas que permitan asegurar que esos drones vinieron de un lugar o de otro. Y de hecho no sé si alguien las tiene. La interrupción de suministro de crudo saudí podría durar semanas, temiéndose nuevas alzas en los precios del crudo, que este fin de semana se disparó por encima del 20%, una repentina subida que no se veía desde la Guerra del Golfo en 1991. 6 meses de cárcel por ir al fútbol en Irán a una mujer. Se quemó como protesta contra la condena. En Irán las mujeres no pueden entrar en los estadios porque dicen los responsables religiosos que hay atmósfera masculina y textualmente hombres semidesnudos. La FIFA no interviene, en contradicción con sus propias normas de luchar contra el sexismo. Hay varias mujeres encarceladas. Mientras, en Teherán, los centros comerciales son la alternativa, por ahora. En este centro comercial de Teherán, mujeres y hombres disfrutan juntos de la retransmisión de los partidos de fútbol. Algo presumiblemente normal, si no fuera porque en este país la relación entre fútbol y mujeres no es ni mucho menos tan normal como debiera. La muerte hace una semana de Sahar Kodayari, que se quemó a lo bonzo por temor a ir a prisión por asistir a un estadio, ha puesto el foco del fútbol mundial en Irán. A todo el mundo le gusta el fútbol, nos gusta mucho, dice esta mujer. A mí personalmente, y a pesar de que no sé mucho sobre este deporte, me encanta ver los partidos. Las muchas condenas llegadas de todas partes del mundo han hecho reaccionar mínimamente al gobierno iraní, que ha anunciado que en el próximo partido oficial de su selección permitirá el acceso al estadio a las mujeres. Pero las críticas no solo apuntan a la Asociación Iraní de Fútbol, sino también a la propia FIFA. Muchas voces lamentan que el máximo organismo del fútbol mundial no prescinda de Irán como mandan sus estatutos, que recuerdan que la discriminación por motivos de género será penada con la expulsión. Esto ha sido todo en Euronews hoy. El resto de la actualidad pueden conocerla ahora mismo en nuestra programación, en la página web y en el resto de las redes sociales. Hasta mañana.